De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. El gobierno tiene por estas horas varios frentes. Uno, el tema económico. Ayer salió Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, a desmentir las afirmaciones contenidas en un informe de uno de los bancos de inversión más importantes, el Bank of America, que se suponía que había tenido acceso a ciertos detalles respecto de cómo venía la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y ratificando algo que es sabido: el Fondo Monetario no quiere controles de tipo de cambio, quiere la salida del cepo cuanto antes, y mira, si bien muy elogioso de todo lo que ha hecho Milei en materia fiscal y estabilidad, bueno, la preocupación principal es el hecho que el Banco Central no esté recuperando reservas y que parte de los dólares que se obtienen por la exportación se estén utilizando para permitiéndole a los exportadores liquidarlos en el contado con liqui para mantener ese dólar a raya, y también hay intervenciones cuando sienten que es necesario en el mercado del dólar MEP. Todas esas circunstancias son circunstancias más un dólar que se ha abaratado, con lo cual empieza a haber mayor demanda de los dólares, por ejemplo, para el pago de tarjetas, especialmente ahora en el verano. Bueno, en ese contexto el Fondo Monetario estaría buscando apurar la salida del cepo, y el gobierno, temeroso de no poder hacerlo con suficientes reservas como para que el dólar no pegue un salto, lo posterga, y lo que busca es que el fondo mande fondos frescos para reforzar las reservas. Pero el fondo, aún así, según este informe, que según Caputo está equivocado en todo, lo que quiere es un dólar cerca de los 1.400 pesos. Imagina una devaluación del tipo de cambio, o sea, que el dólar se encarezca un 30% y que esté alrededor el tipo de cambio, para que no esté tan atrasado, cerca de los 1.400 pesos. Como eso impactaría sobre la inflación y la gran, todo lo que Milei quiere hacer es mantenerse atado al mástil de que su gran logro es bajar la inflación, bueno, el gobierno se resiste. Bueno, esto que el Bank of America contó, que es el nudo de las discusiones todavía pendientes entre el fondo y la Argentina, según Caputo, es todo falso. Dijo, nada es correcto, difícil errarle en todo, pero lo están logrando, escribió en sus redes sociales el ministro de Economía. Luego, en la ciudad de Buenos Aires estalló definitivamente la pelea entre el PRO y los libertarios. Ayer Karina Milei, junto a la que es la legisladora que armó el bloque libertario en la ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, le dio la bienvenida a los legisladores que eran de Patricia Bullrich y que ahora se incorporaron al bloque libertario. A su vez expulsaron definitivamente a Ramiro Marra, que se había peleado con Karina Milei, cosa que en ese mundo siempre es una mala idea, porque aunque él dice que sigue siendo amigo de Javier Milei, terminó expulsado. Pero ¿cuál es el reproche? El reproche es que votó el presupuesto de Jorge Macri. Y le dice, eso fue imperdonable. Entonces lo echaron a Marra por haber votado el presupuesto con el bloque de Jorge Macri. A su vez, Mauricio Macri no contestó nada, pero Nieto, que era su secretario privado, que hoy es el legislador en la ciudad de Buenos Aires del macrismo, muy cercano a Mauricio Macri, sacó un tuit también diciendo, mientras nosotros cooperamos en todo, en el Congreso Nacional, con la agenda de los libertarios, resulta que a nosotros no nos responden de la misma manera, y las mezquindades hacen que los libertarios hayan votado en contra del presupuesto de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo termina esa historia, pero hay cada vez más indicios de que, los libertarios, y Karina Milei particularmente, le va mostrando los dientes a Mauricio Macri en su distrito, el distrito por excelencia del PRO, que es la ciudad de Buenos Aires. Y justamente en la ciudad de Buenos Aires va a tener lugar el sábado la Marcha del Orgullo, a la que van adhiriendo cada vez más entidades raras en un sentido. A ver, yo vengo sosteniendo y lo sostengo que es muy importante para una democracia el respeto a la diversidad, el respeto a las minorías, y es un valor esencial, que no es solamente una lucha de la comunidad LGTBQ, sino que es una lucha para cualquier sociedad democrática. Con lo cual me parece muy valioso que la marcha tenga una adhesión que exceda el colectivo que se siente eventualmente directamente afectado, si es que la única manera de sentirse afectado es cuando te atacan personalmente. Pero se sumó, por ejemplo, la CGT, que es raro, porque no, la CGT, los gremios, los sindicatos no son tampoco un canto a la diversidad, dentro ni siquiera cumplen con el cupo del 30% de mujeres. Pero bueno, quizás se ven un poco más atravesados por la agenda de la diversidad y abren también sus conducciones a las mujeres los sindicatos. Pero la cuestión es que
van a sumarse a esta marcha que está generando preocupación en el gobierno, a punto tal que los voceros del gobierno, lo de Jonathan Viale saca un tuit idéntico en argumentos al del Gordo Dan, que dice: no marcharon cuando Alberto Fernández la golpeaba a Fabiola Yáñez, no marcharon con lo de Alperovich, el exgobernador de Tucumán, condenado en un caso gravísimo por abusos a su sobrina, no marcharon por lo de la secretaria que denunció por abuso sexual a Espinosa, el intendente de La Matanza, y ahora sí marchan en base a una falsedad que le atribuyen haber dicho a Milei que en realidad no dijo. Bueno, la verdad es que mezclan cualquier cosa, porque primero que lo de Alberto Fernández, si algo produjo es daño al movimiento feminista, que alguien que se embanderaba en el movimiento feminista termine denunciado por su pareja de la manera en que terminó Alberto Fernández cuando ya no estaba en el gobierno. O sea que eso tampoco, no es que ocurrió cuando ya Alberto Fernández no tenía ningún poder político. Hoy es el centro del poder político, y en el caso de Tucumán, el movimiento Mujeres acompañó en una provincia dificilísima, con un Alperovich poderosísimo. El peronismo es un problema del kirchnerismo, lo que haya hecho con Alperovich. Yo estoy hablando del movimiento Mujeres, que es al que le atribuyen supuestamente este doble estándar. Bueno, volviendo a la marcha y a lo que dijo Javier Milei, Milei insiste, evidentemente está incómodo con lo que va a pasar, o algo han detectado en las encuestas, porque él insiste con que le atribuyen falsamente haber dicho lo que dijo en Davos, que es que la pedofilia, se refirió a una pareja homosexual que había terminado acusada de unos delitos de abusos terribles contra sus hijos, y dice: porque la ideología de género llevada al extremo produce abusos, son pedófilos, dijo en plural Javier Milei. Pero a mí lo que me llama la atención es que dijo dos cosas más que pasaron bastante inadvertidas y que están muy en línea también con lo que está pasando en Estados Unidos, que es gravísimo. Acá, grave en términos de los retrocesos, de cómo se trata a los migrantes. Los migrantes ahora van a ser alojados en Guantánamo. Guantánamo fue la cárcel que construyó en su momento Bush, hablando justamente de cuando impactaron los aviones contra las Torres Gemelas y el atentado gravísimo terrorista que sufrió Estados Unidos. Una gran cantidad de musulmanes fueron alojados en esas cárceles en condiciones pero tremendas, de que no veían la luz, pero en condiciones sin ningún tipo de garantía mínima de acceder a la posibilidad de una defensa. Justamente ¿por qué? Porque Guantánamo es una base militar que está extraterritorial en Estados Unidos, está en Cuba. Paradójicamente es como un enclave militar que quedó en Cuba, que Estados Unidos le alquila a Cuba. Entonces, y Estados Unidos paga el alquiler por Guantánamo y Cuba le devuelve la plata. Pero la cuestión es que es una base militar que al estar fuera del territorio norteamericano no le aplican las leyes de Estados Unidos. Y eso es lo que va a hacer, y muchos de los que fueron alojados ahí al margen de cualquier tipo de protección, después algunos quedaron y hay todavía por ahí migrantes los que detienen intentando entrar a los Estados Unidos, migrantes cubanos o haitianos. Hay unos poquitos alojados en Guantánamo. La cuestión es que lo que anunció ayer Trump es que le ordenó al Departamento de Defensa que prepare 30.000 plazas para mandar inmigrantes. Los inmigrantes que los países a los cuales pretenden deportarlos, sus países de origen, no los tomen, los van a mandar a Guantánamo. Este es el proyecto que ayer anunció Trump, donde hay millones de inmigrantes en Estados Unidos en situaciones de muchísima angustia porque ahora están permitiendo entrar a las escuelas y a las iglesias. Bueno, en este mundo donde el inmigrante es asociado también, así como Milei dijo, homosexuales, pedófilos, en dos oraciones pegadas, es ir generando la idea de que el otro es peligroso, que el otro es un criminal y que estos inmigrantes ilegales ya no van a sacarle el trabajo a los norteamericanos, que era como se generaba antes el discurso antimigratorio, sino que lo que van a sacarle es violar a las mujeres, comer a sus animales, etcétera. Y suplantar a la población originaria. Es un discurso súper racista que termina con inmigrantes ilegales alojados en la cárcel de Guantánamo, al cual Milei también adhirió en Davos y que pasó mucho más inadvertido. Escuchen lo que decía Milei en Davos sobre el tema migratorio. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. Hordas de inmigrantes que violan.
¿Dónde hay hordas de inmigrantes que violan a los nativos europeos, no? Pero además, esto viene de la mano de que los derechos de las mujeres en los países más ricos hacen que el aborto sea legal, y como el aborto es legal, baja la tasa de natalidad, y como baja la tasa de natalidad, lo que buscan es suplantar a la población con esos inmigrantes que son esa horda de criminales. Porque escuchen cómo enlazaba en ese mismo discurso esa idea Milei. Hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos hay un tercer homosexuales. audio, este es el de la pedofilia. ¿Lo tenés ahí, Leo? No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto. Una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. La tasa de población no baja porque sube el aborto. La tasa de población baja porque la mujer se inserta en el mercado laboral, porque adquiere mayores derechos, baja porque tiene más acceso a la anticoncepción. La idea de que el aborto mata el crecimiento poblacional de los países ricos y que viene una horda de criminales, esta es la idea que está detrás de ese discurso de Milei. No es solamente lo que dijo sobre homosexualidad y pedofilia, es un discurso absolutamente fascistoide en muchas de sus exclamaciones. Y tiene que ver con identificar al otro con ser un asesino, un criminal, un ser extranjero amenazante, donde meten en la misma bolsa diversidades sexuales, mujeres y migrantes. Fue muy grave el discurso de Davos, muy grave muchas de las cosas que dijo Milei, en un contexto donde estas cosas después se traducen en cuestiones concretas, como lo que está pasando ahora en Estados Unidos, con esta orden ejecutiva de Estados Unidos de deportar a los migrantes a Guantánamo.